la Déjame calle. regresar, perdón que te interrumpa, Sergio. Seguimos conversando con Sergio Fajardo, pero ahora de regreso al aire. Bueno, ya no nos da mucho tiempo, pero es muy importante el tema de un científico o científicos que desde la política entran en diagnósticos de las problemáticas y resolución de problemáticas. Pero bueno, lo dejamos como un apunte que ya habremos de platicar. Para la próxima, Sergio, un matemático metido a político. Pero sí es importante esto que me decías antes de entrar al aire. 30 años después, por poner un tiempo transcurrido para Colombia, tú llegas a México y vienes y cuentas tu experiencia y hablas de Colombia y hablas de Medellín y te topas con nosotros, te topas con lo que nos está pasando en algo que siempre es inevitable. México, Colombia y muchos otros países empiezan a verse también en ese espejo. ¿Y 30 años después qué? Pues es dramático, Carmen. Y yo he ido en México a muchos lugares. Y he visto la amargura y el dolor de mucha gente que tiene miedo, ¿sí? Que está viendo que de repente algo que tenían, llega esta violencia que va arrasando, que no hacía parte de la vida diaria de los mexicanos, de las mexicanas. Yo recuerdo que al principio oía a alguien decía, bueno, eso es en el norte. Y dije, eso no para en el norte, eso no tiene una frontera geográfica, eso va bajando. Y yo veo muchas veces el terror en la gente y dice, pero esto es cierto. El narcotráfico hay que combatirlo, nosotros no nos podemos doblegar la criminalidad. El sentido de la dignidad de una persona no puede claudicar, el punto es cómo enfrentarlo. Pero por eso, entonces el argumento más elemental es el siguiente. En Colombia, nuestro país, explotó una bomba hace cerca de 30 años. Esto no es el rigor de la historia, pero hace cerca de 30 años y el epicentro fue en mi ciudad, en Medellín. Una bomba que estremeció los cimientos sociales, nos hizo una destrucción social muy grande. O sea, esas son generaciones que han crecido en la violencia, en esa puerta de entrada a la violencia es grandísima, donde para muchas personas en un cierto nivel se convierte en una entrada a desarrollar su vida, y otros de otros niveles para hacer sus negocios. 30 años después, Colombia ha luchado. Colombia es un país que tiene una capacidad de resistir, ha habido una unión nacional alrededor de la lucha contra el narcotráfico, con muy pequeños vaivenes. Le hemos pasado por todas partes, Colombia ha mejorado, ha disminuido los tiempos, Colombia ha aprendido muchísimo, la policía se ha mejorado, en fin, hemos pasado por todo, 30 años. Pero 30 años después, ya no son los colombianos, que estaban allá los colombianos. Ahora es México, que es un país muy importante para el mundo. Y ya todo esto va creciendo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, 30 años después, ¿plan Colombia? Plan Mérida. Ahora todo esto, están arrasando, cumbres de seguridad, ¿qué vamos a hacer? Y la pregunta es, algo nos está saliendo mal, y nosotros lo tenemos que pensar. Y tiene que ver algo con... Algo no más, porque sigue siendo Colombia, porque Colombia disminuyó su índice de violencia, si queremos verlo así, pero sigue estando el narcotráfico, sigue estando la cocaína, no está resuelto el tema. Entonces, es Colombia con índices de violencia distintos, pero ahora es México, ahora es Centroamérica. El tema es sistémico. ¿Dónde damos el giro? ¿Con qué cosas? Nosotros tenemos que actuar como Latinoamérica y decirle al mundo en qué estamos. Y ya Latinoamérica no nos puede mirar así. Ahí están los latinoamericanos, ahí están las Banana Republics. No. Latinoamérica es una región muy poderosa en la Tierra ahora. Y nosotros tenemos la creatividad y tenemos mucha fuerza. Y tenemos que decirle al mundo, y rompiendo un discurso, porque fíjate que en México lo repiten y en Colombia lo hemos dicho 30 años. Ustedes consumen allá, por lo tanto son corresponsables con nosotros en esta lucha. Y lo que nos dan aquí es una palmadita y nos dicen, son muy valientes. Cuando nos dicen valientes, a veces que no les dicen valientes, ¿sí? Y entonces, bueno, hay más recursos. Hay que pensar, los presidentes Zedillo de México, Gaviria de Colombia, Cardoso de Brasil, plantearon decir, hay que empezar a pensar en el mundo otra forma de enfrentar el tema del narcotráfico. No es una negociación con narcotraficantes, hay que pensar cómo es el cuento del consumo, cómo se despenaliza el consumo de drogas, de qué manera se legaliza. Entonces, económico es muy elemental. Si esto se va legalizando, desaparecen las rentas que se generan en el mundo de lo ilegal, en este mundo, con esa riqueza que se mueve por todo el planeta, porque hay plata de la droga regada por todas partes, y hay muchos que tienen muchos intereses y están calladitos allá, que no les importa lo que pasa a los latinoamericanos. Pero como Latinoamérica lo tenemos que plantear. Yo creo que se puede avanzar, no podemos legalizar la droga en nuestro país, esto es un tema mundial, pero hay que avanzar en eso. Y Latinoamérica se tiene que unir para decirlo. Pero entonces el presidente mexicano, sea quien sea, luchando con el narcotráfico, agobiado. Los de Centroamérica, agobiados. Los de Colombia, hemos aprendido muchísimo. Colombia es un país de una resiliencia extraordinaria en Colombia. Colombia, cada vez que conozco más el mundo, más quiero a mi país. Pero no con el acto chauvinista, de decir soy colombiano, es que nosotros hemos pasado por muchas. Mi tierra, Medellín, mi departamento, Antioquia, la hemos visto y seguimos viendo y la seguimos luchando.
Pero esto ha aguantado muchísimo. Hemos aguantado y no se rinde. Y Colombia no se rinde, Medellín no se rinde, Antioquia no se rinde. Pero esos tentáculos de ese narcotráfico son muy miedosos. Al que tiene precio, se lo encuentran. Y al que estorba, lo eliminan. Es la mayor capacidad de corrupción y destrucción. No nos hagamos ilusiones. Al comienzo siempre hay una parte como de repente, ay, apareció una riqueza extraordinaria. Y de pronto, esa riqueza viene de otros, ¿qué nos importa a nosotros? Yo recuerdo que en Colombia le decían al comienzo a los narcotraficantes los mágicos, porque parecía magia. Pero los mágicos nos han visto ver y a llorar, nos han hecho derramar lágrimas. Es muchas las personas, ha habido muchas personas muy valientes en nuestro país que han enfrentado esta lucha y que estamos parados sobre los hombros de esas personas. Pero nosotros nos tenemos que gastar nuestras vidas parados sobre los hombros luchando de esta manera. Creo que hay que empezar a pensarlo distinto. A pensarlo distinto, Sergio Fajardo. Si tuvieras que resumirlo en una frase, que es una barbaridad lo que te digo, pero te lo pido, ¿qué es eso distinto? ¿Qué la legalización? Avanzar en el tema de la legalización acompañado del tema de salud pública. Legalización entendido como una respuesta a la salud pública, un problema de salud pública. Sí, hay que entenderlo como un problema de salud pública, hay que minimizar el daño del consumo, hay que tener, y yo creo en la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestro autocuidado, que hace parte de enfrentar este problema. Hay ejemplos valiosos, el tema del cigarrillo, que se ha disminuido sensiblemente el consumo de cigarrillo por un concierto mundial para presentarlo como un tema de salud pública. Aquí hay gente inteligente en la tierra, que si se ponen a trabajar en esto son capaces de encontrar la solución. Yo no la tengo ahora, ese no es el tema que estoy trabajando, pero sí lo tengo claro porque yo le he visto la cara a la violencia. Y nosotros tenemos que prevenir las conductas violentas. Y hay una cosa muy miedosa, Carmen, que tiene que ver con esto y de eso no se habla, porque siempre será más rentable y hay que hacerlo, capturar al gran narcotraficante, a la Barbie, el grande, el macaco, todos esos nombres que hay por todo este mundo, ¿cierto? Hay que capturarlos, no tengo la menor duda. Hay que luchar contra la corrupción, que se convierte en un caldo de cultivo, porque la justicia, la policía, en Colombia ha mejorado sensiblemente, pero ese es un poder muy grande, muy grande. Pero nosotros tenemos que entender la dimensión de todo esto. Tenemos que apostarle a prevenir la violencia. Y hay una cosa que pasa, y es cuando va pasando la violencia, y es una generación tras otra generación, tras otra generación. Después de 30 años en una comunidad donde han vivido, donde la violencia es parte de la vida, esa bomba que nos explotó a nosotros, se va transmitiendo los comportamientos. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por niños, niñas que vienen de esta madre que tuvo esta condición. Por eso hay que hacer las intervenciones sociales rápido. No hay que esperar hasta que estemos aquí como hemos estado nosotros, sino desde acá saber que hay que abrir otras oportunidades integrales. Déjame hacer una pausa y has usado varias expresiones que me sugieren muchísimas preguntas. Intervenciones sociales, es decir, una acción focalizada con un fragmento de la población especialmente vulnerable. Me imagino que hablas de los jóvenes, obviamente. Después de la pausa, si te parece, regresamos a esta mañana.